Bienvenidos a un capítulo más del podcast Mi Casa en Venta. Si eres nuevo en este capítulo, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te mantengas informado de todos los procesos de comercialización de un bien inmueble. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir en nuestro set al notario séptimo del Cantón Ibarra, el doctor Mario Sánchez, y además presidente de los notarios de la provincia de Imbabura. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a Alejandra nuevamente por invitarme. Muchísimas gracias por tenerme en tus instalaciones y bueno, un saludo enorme al pueblo imbabureño, a los ciudadanos de Ibarra. Y claro, yo gustoso aquí para responder cada una de tus preguntas. Muchas gracias nuevamente, doctor, por la presencia. Para nosotros es muy valioso rodearnos de estos actores de todas las entidades para seguir despejando esas dudas. En nuestra última entrevista salieron muchísimos más temas y, por supuesto, el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que lo dejamos pendiente ese día. Vamos a hablar el día de hoy de las sucesiones. Sabemos que existen varios tipos. Empecemos. Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Como lo vimos en la anterior entrevista, existen sucesiones en las que existen testamentos y sucesiones en las que no se ha dado testamento o intestadas o no testadas. En las que no se ha otorgado el testamento por parte efectivamente de la persona disponiendo sus bienes, ya lo vimos que se necesita una posición efectiva para poder adquirir sus bienes, los herederos, ¿no? Los sucesores de los bienes. Dentro de nuestra legislación civil se establece efectivamente que existen testamentos abiertos, testamentos cerrados, ¿no? E incluso existen testamentos solemnes y testamentos menos solemnes. Los menos solemnes son aquellos que por excepción y por circunstancias de situaciones propias del testador, sí, pueden omitirse ciertas excepciones, pero casi no son frecuentes, ¿no? Son aquellos que se pueden dar en alta mar, aquellos que se pueden dar dentro de una guerra, etcétera, en el cual la persona no tiene los requisitos formales y ni cuenta con la autoridad tradicional como un juez o un notario para otorgarlo, y se lo puede hacer ante el jefe de la brigada, ante el capitán del barco, del navío, pero casi no son frecuentes, ¿no? Más frecuentes son los testamentos cerrados y los testamentos abiertos. Los testamentos cerrados, como su término mismo lo dicen, son aquellos que su contenido es secreto, ¿no? Estas son disposiciones que realiza el testador a través de un escrito en el cual, en lo posible, debería ser asesorado efectivamente por un profesional de derecho, un abogado, para que pueda efectivamente seguir la guía de la legislación civil y no realizar disposiciones contrarias efectivamente a la normativa. En estas, claro, la persona tiene que tener su plena capacidad, conocimiento de lo que está realizando, tiene que comparecer con 5 testigos, tiene que llevar su testamento ya elaborado y dentro de un sobre cerrado. Se recomienda que ponga algún tipo de marca generalmente encima del sobre que está cerrado para asegurar efectivamente que no exista violación del testamento. El notario, claro, siempre pondrá sus sellos, etcétera, que dará fe en efecto de que el testamento fue recibido cerrado. Y la comparecencia de los testigos, ¿no? Se marginará en el sobre, ¿sí? O puede ser una hoja, en una acta, que puede ser grapada, puede ser pegada dentro de la misma sobre, en el cual se consta efectivamente el nombre del testador, los testigos y incluso yo aconsejaría la constancia que el documento fue entregado cerrado y también efectivamente la firma del notario, los testigos y el testador. ¿Y cuál es el rol que cumple el notario en esta sucesión testada? A ver, nuestra legislación le dio la competencia al notario en este caso, por la ley notarial, para que sea una de las personas que pueda recibir efectivamente el testamento. En caso del cerrado, se convierte prácticamente en el custodio del testamento, ¿no? Porque la legislación establece efectivamente incluso que se puede entregar, yo que sé, a la misma persona o al albacea, con esas constancias que ya lo he referido que tiene que ir en el sobre. Pero generalmente siempre se queda dentro de la notaría, ¿sí? Hay testamentos antiquísimos en notarías ya que tienen muchos años, los cuales permanecen todavía cerrados. Y él se convierte en un custodio y como dice la legislación, en un dador de fe de que cumplió con todas esas solemnidades el testamento y por lo tanto, en efecto, al menos hasta ese acto se presume válido. Entonces, cualquier persona al momento que fallece la
la persona que otorgó el testamento, que tenga interés, ¿sí? Justificando plenamente, puede acercarse y solicitar en este caso la apertura del mismo, y entonces el notario hará las gestiones pertinentes, como comunicar efectivamente a los correspondientes beneficiarios, a los testigos, quienes comparecerán a una audiencia en la cual el notario procede efectivamente a la apertura del mismo y la lectura, para posterior ser entregado con las respectivas actas y está inscrita en el registro. Los testamentos abiertos, en cambio, son aquellos, la palabra es clarísima, abierta, que se sabe el contenido, ¿no? En los cuales sí el notario ahí sí prolijamente tiene que revisar que cumpla todos los requisitos que establece nuestra legislación civil, que primerito este es el nombre de la persona, que esté haya declarado efectivamente el número de hijos, de matrimonios que ha tenido, su capacidad de plena conocimiento de lo que está realizando y demás requisitos propios que nos establece nuestra legislación. Igual aquí comparecen 3 testigos para dar fe de todo ese hecho. El notario puede establecer, recomendar, guiar y asesorar, ¿sí? En cuanto efectivamente a que cumpla ciertos parámetros que establece la ley para poder efectivamente testar. ¿Qué beneficio nos da hacer un testamento en vida? A ver, el beneficio más directo sería efectivamente, si lo hago concorde a todas las regulaciones civiles, es de alguna manera dejar resuelto, ¿sí? mi sucesión, ¿no? Mis bienes para que puedan ser sucedidos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Estar en una etapa en la que yo tengo plena capacidad y lucidez de discernimiento para poder efectivamente de manera clara, podría ser hasta bastante eficiente, disponer de mis bienes, ¿no? Porque generalmente, y el término es así, los testamentos es para disponer a veces la última voluntad, y la última voluntad a veces se la da cuando ya estoy en una situación de enfermedad o estoy en una edad avanzada, y podría esas situaciones de pronto de alguna manera afectar mi capacidad, ¿no? Entonces, el beneficio que yo lo veo directamente es disponer de mis bienes de una mejor manera y de manera mucho más eficiente. Muy bien, entonces podríamos decir que en síntesis, en el Ecuador, los tipos de testamento que podemos obtener son el testamento abierto y el testamento cerrado, ¿correcto? Sí, los más frecuentes. ¿Cuál de los más frecuentes? ¿Cuál de los dos es el más común, el más utilizado? ¿Se practica este tipo de sucesiones actualmente? De testamentos. Sí. No es, desde mi experiencia, no es algo que se realice a menudo. O sea, la gente casi excepcionalmente utiliza este tipo de actos porque si no están bien realizados o si faltó algún tipo de formalidad, etcétera, o de pronto contradice la legislación o no está claro el contenido, posiblemente no sean ejecutables, no Es pueden ser anulado, ejecutables ¿no? como No, no tal. es ejecutable. Sí, pueden ser impugnados por quien tenga interés en ese sentido. Entonces, creo que mayoritariamente ahora las personas, creo que con ese tipo de situaciones de experiencia, tratan de disponer en vida y otorgar en vida mismo sus bienes a sus posibles sucesores. Hacen la transferencia de dominio en vida antes Sí. de hacer un testamento, eso es lo más conveniente. Hablemos también, ¿quién puede otorgar este tipo de testamentos y si hay alguna restricción para hacerlo? A ver, la ley dice todos los que tengan capacidad legal. En este caso, si una persona, como dije, tiene su mayoría de edad, se encuentra dentro de su capacidad mental para poder ejercer este tipo de actos, no ha existido ningún tipo de limitante ni provisión de ley, no ha sido declarado incapaz por autoridad competente, entonces puede otorgarlo tranquilamente. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos legales que yo necesito para hacer un testamento? Y bueno, los requisitos primero son que tengas la plena capacidad para realizar este tipo de actos, como lo hemos analizado. Segundo, hay formalidades, ¿no?, que tienen que ser cumplidas. Como le dijimos anteriormente, dentro del testamento cerrado no se le podría efectivamente establecer que exista estrictamente todas las condiciones que establece la legislación civil, pero en caso de abierto, como es el conocimiento y aparte de eso lo está guiando el notario, ¿sí? Sí establece como
que tú declares estar en la actual capacidad para hacer este tipo de actos, cuántos hijos tienes, cuántos matrimonios has tenido, tu esposa actual, etcétera. Algunos más que están dentro de la legislación. En este proceso, yo definitivamente voy a necesitar un abogado que pueda realizar este documento antes de darle la fe pública en notaría, ¿correcto? Si yo voy a empezar con este proceso, ¿todas las personas que constan en este testamento deben estar presentes en notaría o solamente la persona que está elaborando este testamento en conjunto con su abogado son las partes que deben acudir a notaría para poder dar la fe pública? Sí, no, es solo el testador, como es un acto efectivamente de voluntad propia del mismo. Entonces él acompañado de sus testigos nada más. ¿Esta información es accesible para los herederos? Cuando es el caso del testamento cerrado, ¿simplemente se les notifica cuando fallece ya el testador? ¿O cómo funciona cuando es un testamento abierto? Tanto para el abierto como para el cerrado, cuando la persona ha fallecido, los interesados en este caso tienen que presentarse con una petición hacia el notario para la apertura o la entrega certificada de copias respectivas, sí, acompañando, claro, el acta que demuestre, el acta de función, debidamente inscrito en el registro de la propiedad, que demuestre que la persona ha fallecido. Y con eso solicitar efectivamente al notario, como dije, las copias respectivas en caso de testamento abierto para la inscripción correspondiente o la apertura del testamento, ¿no? En la apertura del testamento, como dije, existen ciertas formalidades como notificar efectivamente a los testigos para la comparecencia al acta, a la audiencia correspondiente y a los posibles beneficiarios de la misma. Aquí viene la pregunta de examen. Esta pregunta es interesantísima. ¿Qué pasaría si una persona en vida ha dejado varios testamentos? ¿Cuál de esos es válido? ¿Cuál es el que tomamos en cuenta? ¿Cuál tiene validez? Ya, muy buena pregunta. La legislación civil te establece efectivamente que es el último, ¿no? Puede ser que en el último se haya establecido efectivamente la palabra expresa que deja insubsistente los anteriores o en efecto en este caso reemplazará la última disposición del testador. Doctor, cuéntenos un poco más acerca de los herederos forzosos. Según la legislación ecuatoriana, ¿quiénes serían estos herederos? Ya, a ver, la legislación establece efectivamente que siempre se tomará en cuenta a los hijos, ¿no? La legislación incluso te habla de 4 partes dentro del testamento, ¿no? Que legítimas, mejoras de libre disposición, que son justamente al menos las 3/4 para los hijos, ¿no? Y apenas la una parte que es una de libre disposición. Claro que eso no acarrea que de pronto tú quieras dejarlo dentro del testamento, digamos, cerrado y quieres dejarle, yo que sé, a una tercera persona. Eso ya se resolverá si es ejecutable o no, a través efectivamente de si es que existen hijos, si es que ellos desean o no impugnar o rever esas decisiones. Según la ley, según el COTAC, hablamos que el 50% le corresponde al esposo o a la esposa, ¿correcto? Y el otro 50%, ¿cómo se distribuye? No, esta es por la sociedad de bienes. Cuando uno se casa, ¿sí? Se forma la institución de la sociedad de bienes y todo lo que yo adquiera, ¿sí? Pecuniariamente, a través de compra, pasa a ser parte efectivamente de mi cónyuge, ¿no? Entonces, ella no es heredera, o sea, es propietaria del 50%. Le corresponde. Por supuesto. Escúchelo bien, le corresponde. Entonces, cuando fallece, claro, si pongamos un ejemplo para que se entienda un poquito más claro, si yo compré efectivamente casado una casa y yo fallezco y tengo hijos, ese 50% efectivamente que me corresponde a mí como propietario dentro de la sociedad conyugal, ese iría efectivamente a mis hijos como herederos. Hablemos con ejemplos para que sea de mayor comprensión para la audiencia. Podemos entender que, vamos a hacer un ejemplo ficticio, tenemos una propiedad que se ha comprado en $100,000. Si fallece uno de los esposos, estaríamos hablando que $50,000 de esa propiedad le pertenece al cónyuge que queda vivo y esos otros $50,000 serían los que tendríamos que distribuirlos a los hijos que quedarían en vida, ¿correcto? Sí, pero bueno, en este caso lo que sería es el 50% de acciones, claro, valorados dentro de la avalúa y si hablaríamos pecuniariamente, si el avalúa está en 100,000, claro, el 50% representaría esos $50,000, pero lo que heredan ellos son el porcentaje del papá nada más. Es cierto que si yo no distribuyo porcentualmente como la ley lo estipula, ¿se anula este testamento?
Sí, o sea, pues se puede intentar. O sea, si alguien en efecto se cree afectado y establece con plenitud que no se ha ejecutado dentro del parámetro obligatorio establecido dentro de la legislación civil, claro, lo tendría que resolver a través de un proceso judicial de impugnación de ese testamento. ¿Y es posible desheredar a un familiar directo? Claro, o sea, no es heredar, sino puede ser declarado no acto por situaciones que hayan sido realizadas por esta persona en contra del testador, ¿no? Entonces, claro que eso también tendría que ser resuelto en vía judicial. ¿En qué casos, por ejemplo, le permite la ley desheredar a un Hay familiar directo? algunos casos, como por ejemplo que haya sido partícipe de un acto en el cual haya atentado contra la vida o haya cometido ese tipo de actos que haya llevado a esa situación de pérdida de la vida del testador, y así en algunos que nos nombra el Código Civil. Pero no es algo que yo puedo decir, ok, no quiero dejarle herencia a mi hijo porque no fue un buen hijo, no me vino a visitar No, no, y no. definitivamente le quiero sacar del testamento porque nunca me vino a visitar. Esto no es posible. No, no es algo, o sea, es que la última voluntad es un acto de voluntad, o sea, yo puedo efectivamente designar a quién deseo efectivamente donar, ¿no? Sino que claro, la ley te establece efectivamente ciertos limitantes para poder realizar, pero no es que tú puedas simplemente decir o obligadamente la ley te dice, no, es que tienes que en efecto donarle. Esa es una decisión individual de la persona que va a realizar. Ahora, como te digo, si en efecto no cumplió parámetros legales, entonces tú podrías efectivamente intentarlo a través de la vía judicial de alguna manera nulitar esa voluntad, ¿no? Pero eso ya es un proceso que lo resolverá en vía judicial, ¿sí? Porque la persona que propietaria de los bienes, si bien es cierto, tiene que cumplir ciertos parámetros legales, pero a la final, en efecto, es la voluntad de la persona la que determinará efectivamente cómo él considera la distribución de los bienes. Además, es un poquito, eh, a veces, bastante subjetivo y difícil, efectivamente, llegar a calcular exactamente las proporciones que puedo donar, al menos en algún testamento abierto, para que no haya dificultades en el futuro. ¿Qué porcentaje puede disponer libremente una persona en su testamento sin afectar a los herederos forzosos? De libre disposición, me dices, ¿no? Sí, la legislación civil te dice de una de las 4 partes del acervo de los bienes que tú tengas. ¿Qué pasa si en un testamento no se está tomando en cuenta un heredero forzoso? ¿Se puede impugnar? Sí, la posibilidad efectivamente de tú impugnar o cuestionar ese testamento jurídicamente es aplicable, ¿sí? Ahora quien tendrá que resolverlo efectivamente determinando si es que existió o no inobservancias a principios, a disposiciones legales civiles, ya será un juez en el momento de que resuelva dentro de un proceso. ¿Cómo podemos nosotros enterarnos? Si ya fallece un familiar, fallece nuestro padre, fallece nuestra madre y tenemos un testamento cerrado, ¿cómo es el protocolo? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? ¿Quién convoca a los herederos? ¿Cómo funciona este proceso? A ver, si es cerrado, bueno, si es que es familiar de una persona, y claro, si es que ha fallecido la persona, creo que lo más común sería que, como es familiar tuyo, tengas el conocimiento pleno de esta situación. Ahora, si no tienes conocimiento de que otorgó o no algún testamento, ahí tendría que acudir yo al Consejo de la Judicatura, solicitar efectivamente a través del Consejo se peticione a los notarios para que revisen dentro de sus archivos correspondientes si es que existe o no un testamento, si es que se tiene esa inquietud. Hay casos y casos, ¿no? Y podría haber la posibilidad que una persona pueda hacer un testamento cerrado y los herederos no tienen conocimiento. ¿Ha sucedido esto? ¿Qué Sí, pasa sí, con el sí. testamento? ¿Dónde se queda? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa si los herederos, desean hacer el proceso de posesión efectiva? ¿Cómo se enteran que existe un testamento cerrado? Eso digo, o sea, es un poco que va a la subjetividad, ¿no? Porque claro, yo pude testar, muy buen razonamiento tuyo, yo pude testar en este momento y no comunicarle absolutamente a nadie. O pude haber testado y esperado, yo qué sé, o pudo haber sucedido un accidente que hoy día testé
y iba a comunicar y de pronto ya falleció. Claro, hay muchas posibilidades. Entonces, claro, ahí quedaría bastante, yo que sé, a la, no sé, perspectiva de sus allegados. Siempre generalmente se transmite de alguna manera que se va a realizar este acto, ¿no? O recuerda que acompaña testigos también al acto, ¿no? Entonces, generalmente los testigos son allegados o conocidos de la familia, son amigos, entonces ellos pueden transmitir esa situación. Pero si tienes duda, como te dije, que se haya dado un testamento, lo que tú tienes que hacer en este caso no es que vayas a ir de notaría en notaría, sino lo que generalmente hacen las personas es peticionar al Consejo de la Judicatura. En cada cantón hay el consejo y solicitar efectivamente que se oficie o se peticione a los notarios para que verifiquen sus archivos si es que existe algún tipo de testamento. ¿Es obligatorio que todos los herederos estén de acuerdo con la distribución o podrían empezar un proceso legal en el caso de que no estén de acuerdo? Claro, eso te digo, es subjetivo porque si es que tú puedes estar tremendamente bien dado, cumpliendo todos los requisitos y formalidades o solemnidades, pero si es que un heredero quiere intentar efectivamente un reclamo vía judicial, se lo puede hacer. Quien discernirá y resolverá ya será efectivamente un juez, determinando efectivamente si se cumplió o no todo tipo de parámetros. ¿Pero el resto de herederos no toman posesión hasta que no se dé este proceso o cómo funciona? No, sí. Por ejemplo, si es que no existe ningún tipo de elemento que pueda afectar la inscripción, tú tranquilamente puedes, después de la entrega de las copias correspondientes o de la apertura del mismo testamento cerrado con el levantamiento del acta, tú puedes inscribir en el registro. ¿Qué tan común es que sucedan este tipo de impugnaciones con los herederos? Si han dado casos. O sea, no te podría dar una cifra o decirte en todos los casos, porque yo manejo una notaría que apenas vamos 10 años y no he tenido mayores números de testamentos, pero claro, sí se escucha efectivamente la impugnación del mismo. ¿Esta es una práctica que se realiza, es una práctica común o ya definitivamente las personas han optado por utilizar otros medios para poder transferir el dominio en vida quizás? Desde mi perspectiva y desde mi conocimiento y experiencia, al menos como notario acá en el cantón, no, es excepcional sí, el otorgamiento de testamentos, al menos en la actualidad. Yo creo que antes era más frecuente, no existía cierta, no sé, se podría decir mayor cumplimiento por parte de los hijos y generalmente incluso antes de darlo testamentariamente creo que ya los hijos sabían cómo se iba a distribuir los bienes y todo. Hoy en día es un poquito más conflictivo y creo que por eso se está dejando de utilizar. Y claro, hay otras formas que ahora están utilizando las personas, como por ejemplo la donación o la compra-venta, y ellos se reservan el usufructo, ¿no? Eso significa que ellos pueden usar y usufructuar del bien mientras viva, pero ya el bien se encuentra transferido a la persona que ellos quieran. La diferencia del testamento es que en vida tú puedes disponer a quien quiera, no necesariamente Claro, puede sí. ser hijos, puedes disponer a un conocido, un amigo, etc. Aquí viene la pregunta y la interrogante que muchos de ustedes deben estarse haciendo. ¿Cuánto cuesta hacer una sucesión testada? ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Uy, ahí me pusiste difícil. Generalmente no tengo, como no son muy frecuentes, no lo tengo en la mente y no quiero dar una cifra que diga es exacta, voy a matarme a algún notario. Sí, yo no sé, creo que son los 300, 400 y algo por ahí. Me cogiste, debería haber visto en el sistema. Claro que si es la tercera edad y personas con discapacidad, se aplican las exoneraciones, ¿no? Entonces puede llegar a cero incluso la factura. Ah, interesante. Entonces, si es una persona de la tercera edad, podría estar exonerado y pagar cero, ¿no? Claro, la legislación establece efectivamente tercera edad y discapacitados. Obviamente, tendríamos que pagar el tema de los valores con el abogado para poder elaborar este documento, ¿correcto? Claro, eso ya es otra cosa. Es otra parte. Entonces, claro. hay que considerar en cuenta que tendríamos que hacer 2 pagos en el caso de que estemos considerando en realizar una sucesión testada o un testamento más conocido, pues que tendremos que pagar los valores con el abogado y pues los valores que tengamos que incurrir en notaría para realizar este documento. Pero como el doctor muy bien lo ha mencionado, es una práctica que ya no se realiza en vista de que actualmente podemos tener algunas otras opciones para poder heredar en vida a través de una donación, a través de una compra y venta y pues
tener todavía el usufructo de esa propiedad. ¿De qué se trata el usufructo? Es una palabra que es un poquito compleja de entender quizás para algunas personas de la comunidad. Primero, dos aclaraciones para que no se vaya a malentender. Cuando se habla de un pago de un abogado, eso es de la minuta o el abogado que le asesore previamente para que vaya a la notaría a hacer el acto, ¿no? La notaría, como lo hemos repetido un millón de veces, todo a trámite sale con factura y se refiere al trámite que se está realizando netamente. Segundo, es una práctica que al menos en la notaría casi no se lo utiliza, en la notaría que yo manejo, pero que sí todavía se da. Y claro, por eso en efecto ahí se habla todavía de escrituras, incluso me preguntaste si hay impugnaciones y todo lo demás. Ahora, el usufructo es una figura civil en la cual te permite a ti como propietario del bien reservarte el derecho de usar y de usufructuar, ¿no? Usufructuar significa beneficiarme de los frutos de una propiedad, ¿no? Puede ser, ejemplo, digamos que yo le dono este edificio que tiene algunos locales comerciales, entonces las rentas de estos locales irán en beneficio mío, ¿no? Del usufructuario. O digamos que tenemos un terreno, yo ya le entrego a mi hijo como donación o como compraventa, pero por ejemplo los réditos, las cosechas, etcétera, eso irán en mi beneficio. Y usar el bien significa eso, poderlo usar, vivir, usufructuar, etc. Hasta el fallecimiento de la persona que Por está supuesto. usufructuando. Sí. ¿Yo puedo transferir el dominio de un bien inmueble si está con usufructo? Sí, pero siempre y cuando en efecto tenga el conocimiento de la otra persona que el usufructo igual todavía se sigue manteniendo en el bien. Esta parte del usufructo tiene que ser registrada dentro del registro de la propiedad, Claro, valga la por redundancia, supuesto. para que conste este documento, ¿es correcto? Sí, es que si se va a hacer una escritura, la escritura y el usufructo o la reserva de usufructos se tiene que levantar en escritura y por lo tanto esos dos actos para que se perfeccionen tienen que ser inscritos en el registro de la propiedad. ¿Qué pasa si yo vivo fuera del Ecuador? ¿Puedo hacer este trámite, esta sucesión testada en el consulado del Ecuador en otro país? ¿Es el mismo proceso? ¿Cómo funciona? Sí, recuerda que los consulados, embajadas son efectivamente territorios de los países en otros países por la diplomacia. Y claro, un ecuatoriano puede acercarse al consulado y el cónsul en este caso tiene efectivamente las mismas facultades que un notario y puede recibir tranquilamente el tipo de testamento que desea hacer. ¿Y la tasa sigue siendo la misma? Consideraría que sí, no estoy en conocimiento de las tasas del consulado. ¿Es viable o nosotros podríamos hacer un testamento digital o un testamento electrónico aquí en el Ecuador o esa es una práctica que todavía no podemos realizar? El Consejo de la Judicatura está ya encaminado a crear ya las plataformas telemáticas digitales para poder realizar varios actos, ¿no? Claro que está en un proceso efectivamente de acople y también de constante alimentación, porque por ejemplo tu pregunta es buenísima. ¿Qué pasaría? ¿Cómo daríamos un acto telemático o técnico de un testamento cerrado? Entonces, ¿cómo lo incorporaríamos, no? Sería bueno equiparar en el ámbito de la tecnología y que sería algún archivo encriptado. Sería muy buena esa situación, pero para eso tendría que crearse el parámetro por parte del nuevo sistema. Por supuesto. ¿Qué pasaría también? ¿Cuál sería la posición o cómo actuaríamos en el caso de que uno de los herederos forzosos esté fuera del país? ¿Puede ser un poder? ¿Podría ser un poder para que alguien le represente? Claro, los mandatos tú puedes disponer todo lo que la ley te deje, ¿no? Si en efecto eres parte o te sientes efectivamente beneficiario dentro del mismo, claro, puedo disponer a cualquiera. Yo es más, puedo mandar a un abogado para que actúe en mí dentro de este proceso. Recuerden también que si tenemos preguntas especiales que les gustaría que nosotros tratemos en una de nuestras entrevistas, les invitamos a que dejen sus preguntas acá en la cajita para poder abordar estos temas que seguramente dentro de estas intervenciones seguimos teniendo esas interrogantes, las cuales nosotros podríamos despejarlas directamente de la fuente, invitando a los actores a nuestro ser. Doctor, cuénteme también algo importantísimo. ¿Qué recomendaciones daría usted a las personas para planificar su herencia y que no existan este tipo de acciones legales o de complicaciones con los familiares? Y no tener bienes. Bueno, no, personalmente yo creo que si existe la facilidad y no
no hay ningún tipo de inconveniente, mejor disponer sus bienes en vida, ¿no? Para que los actos queden plenamente formalizados. Ahora, si su voluntad es tener un testamento, que se asesoren adecuadamente, ¿sí? Que previamente pueden visitar al notario, previamente pueden visitar a su consejero jurídico, a su abogado, y asesorarse los parámetros, los tipos de testamento, los requisitos, los limitantes, para poder efectivamente realizar este tipo de actos, para no encontrar en el futuro novedades, ¿no? Porque a veces de pronto se va a entender que, yo qué sé, si tenemos un ejemplo, un bien que esté hipotecado, lo puedo testar libremente, resulta que después se encontraba hipotecado, etcétera. Hay algunas cositas en las cuales el profesional puede guiarlo en ese sentido, para que más que todo después, como tú dices, no haya ningún tipo de contradicción entre lo que me dice la ley y lo que hice o lo que o puedo encontrar, no sé, impugnación por un derecho de tercero y cosas que pueden suceder. ¿En qué casos es recomendable primero acercarse a una notaría? Porque primero necesito tener el conocimiento de cómo se rige la ley para hacer este documento. ¿Qué personas podrían primero acercarse a la notaría? Bueno, yo creo que ahí sería todo acto que previamente vaya a realizar, en toda actividad o negocio jurídico que yo realice, debería tener primero mi asesoramiento jurídico si yo no tengo o no manejo esa materia o ese conocimiento, ¿no? Que puede ser, como lo dije, con su asesor, con su abogado de confianza, o en este caso, los notarios están en efecto abiertos sus puertas para poder guiar también adecuadamente a la persona. ¿Tiene algún costo en la notaría No, acercarse primero a consultar qué luz tengo que tener, qué proceso debo seguir? no. El notario, como conocedor de la ley, puede orientar, ¿no? Tampoco es perfecto, pero sí puede guiar de manera un poco más clara acerca o interpretar lo que quiere realizar la persona. No, de ahí todos los actos notariales se encuentran establecidos dentro del sistema, dentro de un catálogo, y cuando se realice es una factura estatal la que sale para pagar. ¿Qué sucede cuando un bien inmueble está hipotecado? ¿Cómo funciona? ¿Puedo heredarlo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo Claro, se o puede dar? sea, cuando una persona efectivamente fallece, ese bien se encuentra en nombre suyo, claro que existe una obligación pendiente, y si es que yo acepto el bien, también acepto ese tipo de obligaciones. Entonces, por eso la legislación incluso me habla acerca de beneficios de inventarios, en los cuales puedo efectivamente determinar qué es lo que acepto y qué no acepto. Sería muy bonito aceptar solo los bienes y no efectivamente deudas o pasivos, ¿no? Entonces, si acepto algo y si este se encuentra comprometido, grabado, limitado, yo qué sé, por algún tipo de hipoteca, etcétera, también adquiero esa obligación. Hay entidades bancarias que tienen seguros que cubren al deudor cuando fallece. Es decir, que, como decían en los tiempos de mi abuelita, muerto el deudor, se acaba la deuda. ¿Es verdad esto? Claro, pero eso son ya políticas más institucionales, ¿no? En las cuales la persona adquiere la deuda y imagino que le cubran algún tipo de adicional para este pago. En caso, como tú dices, de fallecimiento, cubra el seguro correspondiente. Claro, es buenísimo porque en ese caso simplemente se libera la deuda y restaría solo hacer el correspondiente levantamiento de hipoteca. Perfecto. En este caso, entonces, estaríamos hablando que hacemos una sucesión intestada o una posesión efectiva. ¿Sería este el proceso? Sí, si no hay testamento en la posición efectiva y en la cual yo puedo tranquilamente, si es que es el caso, ya la deuda se ha liberado, con la posición efectiva solicitar al banco correspondiente el levantamiento de hipoteca. Claro que incluso puedo, en caso de no querer una sucesión, simplemente es igual un acto en el cual yo repudio esta sucesión y de esa manera no acepto ningún tipo de activo ni tampoco pasivo. Perfecto. Para finalizar nuestra entrevista, doctor, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a la comunidad que nos está viendo y ha escuchado toda esta entrevista interesantísima respecto a la sucesión testada, más conocida como el testamento que realizamos en vida para poder heredar nuestros bienes inmuebles? Coméntenos, por favor, cuál sería su mensaje. Muchísimas gracias. No, yo, como siempre, la recomendación es efectivamente que tener pleno conocimiento de lo que estoy haciendo, porque entiendo que el querer y el objetivo de realizar este tipo de actos es, en efecto, disponer de alguna manera de mis bienes para evitar conflictos y también que se enteren de cuál es efectivamente mi voluntad, mi última voluntad. Y claro, no creo que esté dentro de mi parecer que mi última voluntad cree o no conflictos.
Entonces, para eso, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, tengo que tener un conocimiento claro de lo que estoy haciendo y para eso necesariamente, si no manejo la materia, asesorarse adecuadamente. Qué interesante compartir esta entrevista con el doctor Mario Sánchez y abordar este tema tan interesante como es la sucesión testada o más conocida como la realización de un testamento. Pues si usted está interesado en realizar este proceso, recuerde que hay muchas alternativas en las cuales yo puedo en vida transferir el dominio de mis bienes inmuebles, así que de esta manera yo podría buscar asesoramiento para ver cuáles son las opciones que yo puedo realizar o en su defecto, si estoy informado ya con toda esta valiosa información que nos ha brindado el doctor Mario Sánchez, podría hacer este documento y acercarme directamente a la notaría para poder empezar con este proceso. Si quieren ustedes mantenerse informados respecto a todos estos tópicos, les invitamos a que nos acompañen en el siguiente capítulo del podcast Mi Casa en Venta para que puedan conocer estos y muchos temas más respecto a la transferencia de dominio de un bien inmueble. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Mi Casa en Venta. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias.